se fue acumulando en la tierra y en la atmósfera, y así fue que llegamos a tener esta cantidad de agua que hay. Primero que todo, el agua es un compuesto químico, hablando de química, bastante ligero. Tiene 18 gramos sobre mol, es su peso. Esa es la unidad de peso para las moléculas. Y la química dice que, bueno, junto con las condiciones ambientales, con la temperatura y todo eso, así como el agua se evapora cuando llega a los 100 grados, bueno, así, pero debería estar en estado gaseoso naturalmente, no cuando la calientas mucho y ahí se evapora, porque como es un compuesto ligero, los compuestos ligeros tienden a estar en estado gaseoso, pero el agua siempre está en estado líquido. Primera cosa rara. Segunda cosa rara, ¿cómo se puede explicar que el agua caliente se congele más rápido que el agua fría? No tiene sentido, ¿verdad? Si estás en un ambiente frío, por ejemplo, en los países esos del norte, en donde nieva y todo eso, donde hay nieve, ¿no? Y agarras un envase con agua caliente y lo lanzas al aire, se va a congelar en el aire. Y eso tampoco tiene sentido, porque el agua fría no le va a pasar eso, el agua fría va a caer como agua fría. Tercera cosa, el agua rompe con leyes de la física, como la gravedad. Se supone que ningún cuerpo debería poder romper con eso, pero cuando tú riegas una planta, el agua entra en la tierra y luego sube por el tallo en contra de la gravedad hacia las hojas de la planta, y luego la planta recibe la luz del sol y hace la fotosíntesis y todo eso. Otra cosa que tiene el agua es que tiene características físicas únicas que ningún otro compuesto tiene. Por ejemplo, el agua la puedes encontrar en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso, cosas que naturalmente no vas a encontrar con otro compuesto ni otro elemento químico. Y aparte de eso, recientemente más o menos, se descubrió que el agua también se encuentra en un cuarto estado, que funciona de la siguiente manera. El 55% del peso de los humanos es el agua, pues estamos hechos 70% agua, ¿no? Pero ¿cómo se encuentra el agua en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ¿no? En las células, por ejemplo, que es el caso de el agua, las moléculas del agua, del hidrógeno y el oxígeno, se empiezan a deslocalizar y tienden a estar en 6 posiciones distintas al mismo tiempo. Y eso rompe con las leyes de la física tradicional, ¿no? Porque ¿cómo puedes estar tú en 6 lugares al mismo tiempo? Que no tiene sentido. Pero esto obedece a las leyes de la física cuántica, que ya es otra cosa súper más complicada. Pero ya de por sí el agua rompe con las leyes de la física, cosa que no tiene ningún sentido tampoco. Yo les voy a hablar un poquito sobre el por qué los hielos no deberían flotar. Como ya sabemos, en química los materiales sólidos son normalmente más densos que los líquidos. Y esto en el agua no es así, porque cumple una propiedad donde el hielo flota. Es al revés, el sólido es menos denso que el líquido. Esto no debería pasar así, pero pasa porque, por ejemplo, si traemos una piedra se hunde, pero algunos otros materiales no se hunden. Y el hielo, si no flotara, ¿qué pasaría? Que básicamente nos calentaríamos bastante, o sea, nos quemaríamos, porque los hielos los polos son aislantes de temperatura, y hace que la Tierra no esté muy caliente. ¿Qué otra cosa? Si los hielos no flotaran, básicamente toda la vida marina se extinguiera, porque nos congelaríamos. Como pasó hace miles y millones de años en el periodo paleógeno, después de los dinosaurios, cuando se extinguieron, en el periodo paleógeno hubieron muchísimas glaciaciones. O sea, la Tierra se congelaba, se descongelaba, se volvía a congelar y se descongelaba. Esto mató varios de los organismos vivos que quedaban, pero sobrevivieron algunos, y son los que podemos ver actualmente. Este periodo paleógeno también se puede conocer como la era del hielo, como la película. Ahora le voy a pasar a mi compañero, que les va a decir un poco sobre la relación de esto con Dios. Estas características, cualidades y propiedades que posee el agua son gracias a Dios. Dios las creó, y todo lo que crea Dios es perfecto.
Todo tiene su razón de ser. La vida, tal y como la conocemos, es gracias a las características únicas que posee el agua. Y todo esto es parte del plan de Dios. Génesis 1:9 dice: y entonces dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y así mismo sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Este versículo bíblico quiere decir que en la tierra ya existía, pero estaba sumergida bajo el agua. Después de que Dios lo dijo, así mismo se cumplió. Las aguas fueron drenadas a otras partes diferentes, en un lugar ya designado. Las partes sólidas de la tierra se convirtieron en terreno seco y así dando vida a los continentes. Gracias por su atención.